Bien, fíjense, aquí tenemos una representación gráfica que nos indica la forma como trabaja un SCR cuando está alimentado con corriente alterna. Aquí se ve la corriente alterna. La corriente alterna tiene 2 pi radianes de ángulo, serían 360 grados en grados y 2 pi radianes en radianes, o sea 62832. Bien, fíjese, esta representación gráfica está representando, por ejemplo, la acción de un SCR cuando controla, por ejemplo, la corriente que alimenta un cautín para controlar la energía del cautín. Por ejemplo, aquí se dispara y aquí se apaga, y todo esto de la corriente alterna permanece apagado el SCR. Entonces, esta área de trabajo del SCR se puede determinar mediante esas fórmulas que están acá. En realidad, esta área se determina por integrales entre el ángulo Φ1 Perdón, que se me apagó la computadora. Entre el ángulo Φ1 y el ángulo Φ2. Entonces, esta área se determina por integrales. El tiempo de una onda o de un ciclo lo llamamos periodo. Y el tiempo en que transcurre trabajando el SCR, que le pasa energía al cautín, digamos, ese es el área que nos interesa. Bueno, como dije, esa área se determina por integrales, pero eso queda un área, una fórmula final, área igual a menos EP, el voltaje pico de la corriente alterna, que sería el voltaje por aquí, en el pico, sobre 2pi por F, donde F es la frecuencia, 60 Hz, multiplicado por el coseno de Φ2, que sería este ángulo de acá, menos el coseno de Φ1, que sería el ángulo en donde comienza a trabajar el SCR. Esa área, dividida entre el tiempo total del ciclo, da el voltaje promedio. Recuerden que yo hablo de área, pero no es área esa de métricas, no, es un área de voltaje por tiempo. ¿Ok? O sea, es para cálculo de electricidad. Entonces, el voltaje promedio es igual a esta área, esta simple área que está acá, entre el tiempo del ciclo. El ciclo, ya saben que el tiempo es de aquí hasta acá. El periodo, de aquí hasta acá. Ese tiempo, el área dividida entre ese tiempo da voltaje por tiempo. Perdón, el área es voltaje por tiempo, pero si lo divido entre el tiempo en segundos también, eso da el voltaje promedio. Lo que quiero decir con esto es que los testers lo que miden es un voltaje parecido a un voltaje promedio. Cuando uno mide, por ejemplo, la tensión que suministra un SCR. Fíjese, aquí hay una fórmula muy interesante que dice que el voltaje por donde va la tensión de la corriente alterna se puede determinar. Es igual al voltaje pico por el seno del ángulo. Pero el ángulo lo dan en radianes. 2pi por F por T, eso da radianes. Porque la circunferencia tiene 2pi radianes. 62832.
Bien, me estoy extendiendo mucho, pero lo que quiero decir es que el voltaje que miden los testers es el voltaje promedio que produce la acción del SCR, y eso puede determinarse matemáticamente con estas fórmulas. Caramba, profesor, pero ¿por qué usted explica esto? ¿Es necesario esto para el estudio de la electrónica? Bueno, fíjese, usted debe saber, lo que estoy tratando también de explicar es que los testers son muy limitados para nosotros. Esto usted lo ve perfectamente, todo esto usted lo ve perfectamente con un osciloscopio. En cambio, con un tester lo que le va a medir es un voltaje parecido al voltaje promedio, y eso no le dice nada porque no se sabe si está trabajando bien o mal el SCR, etcétera, etcétera. Cuando uno ve esto, uno ve cómo está trabajando el SCR. Recuerde que el SCR es un rectificador controlado de silicio que se utiliza y puede trabajar con corriente alterna, y uno le puede graduar el ángulo de disparo, o el ángulo en que trabaja, o el ángulo que él deja pasar la corriente. Bien, me he extendido mucho, pero ojalá me hayan comprendido. Gracias por la atención.